No hay duda que la campaña electoral será de confrontación. Esta noche vamos a conversar con referentes del Partido Nacional y del Frente Amplio. Vamos a presentarles un primer informe y ya venimos con nuestros invitados. Falta poco más de un año para las elecciones presidenciales el 27 de octubre de 2019. En tanto, se empiezan a definir los precandidatos que competirán en la interna de cada partido el próximo 30 de junio. El Frente Amplio, que según las encuestas tiene chances de repetir un cuarto mandato, realizará su congreso el 1 de diciembre y allí se definirán los nombres de los precandidatos. El expresidente Mujica, que renunció al Senado, ha reiterado que no se postulará para un segundo mandato, aunque por estos días recorre el país. Los principales nombres que comienzan a instalarse en la opinión pública son el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, la ministra de Industria, Carolina Cose, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el dirigente comunista, Óscar Andrade. En tanto, el ministro de Economía, Danilo Astori, aún no definió si será candidato. Dentro del Partido Nacional, el principal partido de oposición, los dos candidatos con más chances son el senador líder de todos, Luis Lacalle Pou, y el senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, pese a que tras la derrota del año 2014 había anunciado que no volvería a postularse. Quien abandonó Alianza Nacional y se perfila como nueva figura presidencial es la senadora Verónica Alonso. En el mes de agosto también se definió la precandidatura del intendente Enrique Antía en representación del grupo Mejor País. La mayoría de ellos pertenecieron a Alianza Nacional. También mantiene sus pretensiones de competir en la interna nacionalista el diputado Carlos Lafiliola de la Corriente Social Cristiana. El Partido Colorado, que sigue siendo la tercera fuerza política del país, ha sentido el anuncio de su histórico líder Bordaberry de retirarse de la política. 4 sectores disputarían la candidatura: el senador José Amorín por Uruguay Bachista, el economista Ernesto Talvi por el recién creado Ciudadanos y el diputado Fernando Amado, escindido de Vamos Uruguay, con su naciente grupo Ballistas Orejanos. El regreso a la política del expresidente Sanguinetti, por los ballistas, es otra figura relevante, tanto por su posible candidatura como por su apoyo a otro candidato. Los otros partidos con representación parlamentaria ya han decidido que tendrán candidato único. Por el Partido Independiente será el senador Pablo Mieres, cuya candidatura debe ser ratificada por la Convención de noviembre. Unidad Popular ya definió que será Gonzalo Abella, mientras el Partido de la Gente hará su debut en las elecciones internas de junio de 2019, liderado por Edgardo Novick. Muy buenas noches. En junio serán las elecciones internas, en octubre la primera vuelta de las elecciones nacionales. Es un gusto tener en esta mesa de trabajo al senador del Frente Amplio, pertenece a Asamblea Uruguay, Frente Liber Seregni, Enrique Pintado. Bienvenido, buenas noches. Bien, buenas noches, un gusto compartir contigo y con los compañeros este momento. También Juan Castillo, Partido Comunista, Frente Amplio, bienvenido, un gusto recibirlo. Yerú Pardiña, senador socialista, Frente Amplio. También queríamos contar que teníamos previsto la presencia de senadoras del Frente Amplio, que no fue posible, en el caso de la senadora Daniela Paisé y de Ivonne Pasada, porque están en este momento en la Comisión de Seguridad y Convivencia, y en el caso de la senadora Daisy Tourné, porque está en la Comisión de Presupuesto tratando rendición de cuentas. No es que no hubiéramos invitado mujeres, no es que las mujeres no se animen, es que bueno, por distintas actividades no pudieron acompañarlos esta noche. Así que bueno, les doy un gusto a ustedes de recibirlos. Empieza la campaña, ya hay algunas definiciones. Empecemos de pronto por allí. ¿Cómo están viendo ustedes tanto a Daniel Martínez como a Carolina Cose como a Óscar Andrade? Y menciono a ellos tres porque son los tres que han sido ya postulados por grupos específicos dentro del Frente Amplio. De repente empezamos con Enrique Pintado. Sí. A nosotros nos parece bien que cuanto más opciones tenga el Frente Amplio, tengamos una interna competitiva. Es una posición que hemos sostenido desde el cambio de la reforma constitucional. Es más, si de nosotros dependiera, en el Congreso habría que habilitar todas las candidaturas que fueran respaldadas por grupos de Frente Amplista para que la ciudadanía Frente Amplista en junio resolviera. Entonces, nos parece bien
estamos en un momento donde la gente es la que tiene que decidir quién va a representar el programa del Frente Amplio, que es lo otro que estamos discutiendo simultáneamente, y que son las ideas que vamos a llevar adelante para el próximo periodo de gobierno, y la gente elegirá quiénes encabezarán el programa de gobierno, pero programa y candidatos van juntos. Y nos parece bien que aparezcan figuras nuevas. Nosotros no nos hemos pronunciado todavía, solo tenemos una definición genérica, histórica, que es en el Congreso debería habilitar todas las candidaturas que se presenten y es la ciudadanía la que debe laudar. Castillo, en su momento usted dijo, el actual ex senador José Mujica, ex presidente de la República, no está descartado. ¿Está descartado? Bueno, yo creo que no, pero no me corresponde a mí hacer tanto énfasis. Es cierto que lo dije en el marco y en el contexto de una campaña electoral. Es muy difícil de antemano definir o predefinir qué es lo que va a estar ocurriendo dentro de 1 año y 2 meses. El problema es que para el Frente Amplio comienzan estas definiciones que la que hablaba Enrique. Nosotros vamos a hacer un congreso el 1 y el 2 de diciembre, que el primer punto del día define programa, y es uno de los énfasis y preocupaciones que estamos teniendo todas las fuerzas políticas internas del Frente Amplio, y la segunda parte del orden del día es la elección de candidatos. Y allí hay varias opciones. La nuestra es bien al revés de la que dijo Enrique, por suerte. Nosotros siempre trabajamos con la idea de que tenemos una fuerza política, que queremos construir un programa y tener, ojalá que una fórmula de consenso que nos evite tener un desgaste interno y adelantar el camino hacia la campaña electoral. Eso es difícil, convengamos, lo que decía Enrique tiene razón. Hoy día da la impresión de que el surgimiento de varias candidaturas, de varios perfiles, parece ser la sintonía, y nosotros, como siempre, también vamos a terminar habilitando otras candidaturas. Es en ese contexto hasta que hemos puesto el nombre de un integrante de nuestra fila. Pero cuando nos preguntan en algún medio de comunicación, y bueno, entonces, ¿es verdad que el PP no corre más? El PP es impredecible. De verdad que lo único cierto que del PP no podía asegurar nunca nada, no lo des por descartado. Pensábamos que se jubilaba al alejarse del Parlamento y se alejó para salir a hacer campaña electoral para recorrer el país. Por lo tanto, es un aporte que está haciendo hacia la fuerza política. ¿Es imprescindible una mujer, Yerú Pardiñas? Bueno, yo creo que hay un proceso que se ha venido dando dentro del Frente Amplio, en el cual inclusive en el último congreso extraordinario en el cual se definieron principios y valores compartidos, uno de esos valores que se definió es que el Frente Amplio propenda y trabaje por la equidad de género en las acciones políticas, tanto en lo que tiene que ver con integración de equipos de gestión, integración en la propia dirección del Frente, que ha llevado inclusive a debates intensos en ese aspecto, y que se instala también de que a nivel del electorado extra Frente también viene tomando cuerpo eso de que las mujeres han ganado espacio en este país y hay que hacer políticas también proactivas, como se han definido algunas de ellas, por lo cual no es de descartar que en esa interpretación de esa mirada política, en la fórmula haya una mujer presente y sea una necesidad no solamente demandada fuertemente por la ciudadanía, pero sí de una nueva comprensión de los procesos que se están dando, integración de género en nuestra sociedad y sobre todo en las sociedades vecinas y de nuestra Latinoamérica. Hemos tenido presidentas en esta región. Así que eso yo creo que va a seguir avanzando, es parte de la madurez que el Frente Amplio tiene que seguir dando y tiene que estar asociado a otro proceso que también se ha discutido bastante, se ha intercambiado muchas ideas y acciones que tienen que ver con la renovación de las figuras que en cierto momento tienen que ser los referentes y que convoquen a la ciudadanía, así como lo planteaba Enrique, es decir, tenemos una definición programática, pero esa definición programática tiene que estar encarnada porque las campañas electorales así lo necesitan, de candidaturas, y en esas candidaturas también se ha venido procesando como que tiene que haber una renovación de referentes políticos, entre los cuales, sin lugar a dudas, las mujeres aparecen. Una fuerza política que ya lleva 13 años, no hay ningún analista político que no coincida que una de las mayores dificultades que va a tener el Frente Amplio es el desencanto de la gente con el Frente Amplio y con el gobierno del Frente Amplio.
Y esas explicaciones ustedes las van a tener que dar en la discusión con la oposición y en el contacto con la ciudadanía. Sí, pero lo hacemos desde la convicción de que el Uruguay ha avanzado, está un escalón más, que no hemos hecho todo, que hemos cometido errores. Yo creo que sería muy tonto negarlo, y para quienes nos creemos revolucionarios sería poco revolucionario negar que pudimos cometer errores. Yo creo que el principal desafío que tenemos es lo que está por venir. Hay un cambio de paradigma en la política está amenazada, los partidos están amenazados, hay que cambiar todo eso, hay que cambiar las lógicas de los países y hay que apelar a lo que yo diría el salto en calidad, al Uruguay inteligente, que es lo que se viene, que eso implica desafíos desde la seguridad social, el empleo, la forma en que nos formamos, todo eso para un Uruguay que es nuevo, que yo diría que estos 3 gobiernos cierran una etapa del Uruguay y abren otra, y para eso el Frente Amplio es el que está más capacitado. Raúl Sendic, un tema que el Frente Amplio no ha terminado de laudar. Sí, bueno, a ver, ¿qué quiere decir terminar de laudar? No hay una definición sobre Raúl Sendic, no ha habido una definición. No hay definición en si puede o no ser candidato, si se va a habilitar o no ser candidato, es un tema que está en discusión si nos corresponde hacerlo. Eso me parece que es la parte que está en discusión, porque el Frente Amplio resolvió y tomó la parte más dolorosa de esa decisión, ¿no? El año pasado cuando él renuncia. Renuncia, a ver. No renunció antojadizamente, no renunció porque se levantó un día y se le ocurrió, renunció en el marco de una coyuntura, de un contexto que el Frente Amplio veníamos trabajando, discutiendo en la búsqueda de consensos y de acuerdos, a ver cómo era la salida que tenía la resolución que se tomaba en el marco del plenario nacional. Es verdad que nosotros veníamos trabajando, los borradores están intactos, de 3 carillas escritas de puntos que iban a contemplar una resolución de consenso que se trabajaba para el plenario nacional del Frente Amplio, pero que se abortó porque la irrupción de la presencia del propio compañero Raúl Sendic pidiendo la palabra y renunciando, bueno, dejó sin tema ese plenario nacional. Siempre ha quedado postergado, hay 2 lecturas dentro del Frente Amplio, hay quienes dicen, bueno, no se tomó formalmente la decisión, hay que reabrir el debate, o hay otra discusión que, bueno, ya está resuelto, ese tema no está más en debate. Eso va a ser un tema de que o algún plenario nacional o el Congreso Frente Amplio tal vez se discuta, pero digo, esto es algo concreto, ¿no? Y eso también no es parte del desencanto, es decir, haber dicho, bueno, o esto no le va a pasar a esta fuerza política. Digo, tener una persona procesada por abuso de funciones y peculado, ¿no? Digo, en ese sentido, es cierto que hay 2 lecturas o más de 2 lecturas, pero no es fácil enfrentar después a quien uno le va a pedir el voto y decirle, esto está ahí. Sí, a ver, nosotros hemos hecho mucho énfasis desde el Frente Amplio en el valor ético que tiene que tener la política y la actividad pública en representación o por ejercicio de los cargos que la ciudadanía le otorga a quienes tienen que gobernar. Acá el hecho de que haya un procesamiento judicial, sin lugar a dudas, es parte de los análisis que muchas frente amplistas y frente amplistas realizan, cuestionándose si eso ha sido consecuente o no con toda la prédica de construcción ética que ha tenido el Frente Amplio y la izquierda en este país, y la izquierda. ¿Y ha tenido a su criterio? Y yo creo que sí, porque lo que nos han enseñado quienes antes que nosotros han estado en la consolidación del movimiento popular, en la generación de las alternativas de unidad, tuvieron hechos fuertemente sustentados en valores éticos. Yo creo que eso lo tenemos presente. Y bueno, que la realidad hoy nos muestre de que la propia coalición y movimiento tenga una situación en la cual no puede sentarse a discutir un tema, decir, bueno, vamos a laudar, por ejemplo, los dictámenes del Tribunal de Conducta Política, que sería una de las señales que dicen algunos, no, para que realmente el Frente tenga credibilidad tiene que laudar eso. Bueno, son las discusiones políticas que siempre ocurren en cada coyuntura, o sea, la valoración en una fuerza tan plural como es el Frente Amplio no tienen que ir todas en el mismo nivel.
Lo que sí tenemos que es tratar de confluir a una síntesis política que nos una a todos en un objetivo que sigue siendo el objetivo de hacer avanzar a este país, sobre todo la creación de justicia social y de desarrollo. Y claro que golpea, yo creo que sí, nosotros en particular sentimos de que el tema ronde todavía en los círculos de discusión de los comités de base o de los sectores, o que sea manejado a su vez públicamente, sin lugar a duda hace ruido y genera en algunos descontentos, en otros generará el apego para que el frente continúe en la línea que está. Como también el desgaste que implica gobernar y tomar decisiones. Nosotros en eso lo sabemos muy bien. Ahora, la mayoría de las decisiones políticas que ha tomado el Frente Amplio como gobierno apuntan a construir un país con mayor distribución de su riqueza, con mayor equidad e igualdad social. Y eso creo que hoy por hoy es una gran carta de presentación que tiene nuestra fuerza política, que lógicamente ha generado en otros sectores, y que a veces son sectores que tienen mucho más capacidad de formar opinión y de incidir en la opinión pública, descontentos, ¿sí? Porque si vemos cómo han incidido algunos actores, han apuntado a generar ese descontento y sobre todo que la ciudadanía descrea en esta herramienta política que generó el movimiento popular en el Uruguay, que es el Frente Amplio. Hay algunos temas que obviamente aparecen en la opinión pública con mucha preocupación, y creo que es la preocupación de todos los uruguayos, que está vinculada con la inseguridad, donde las cifras de inseguridad han crecido todas, es decir, todos los indicadores, homicidios, rapiñas, todo lo que es inseguridad creció, se alejó mucho de lo que el Frente Amplio había planteado en la campaña electoral, y es un tema que también va a estar planteado. Después iremos a cuestiones económicas, como es el tema del aumento de las personas en situación de calle o el aumento de los asentamientos, pero empecemos por los temas de seguridad, que seguramente también van a estar planteados por la preocupación, ¿no? Sin duda. ¿Sigue siendo Bonomi el mejor ministro del Interior al que puede aspirar el Frente Amplio? El próximo gobierno lo va a definir a quién tendrá que encargarle la cartera. Al propio Bonomi ha dicho que ya no estaría viéndose en esa... Existen los desgastes también propios, ¿verdad? Creo, y los valores políticos hoy no estamos discutiendo quién va a ser el próximo ministro, estamos tratando de ir avanzando y definir nuestro programa, nuestra propuesta programática, y consolidar una línea de construcción que el Frente ha venido desarrollando en el país, y el habilitar luego quiénes serán las o los encargados de ser los referentes candidatos. Va a haber un plenario el 13 de octubre del Frente Amplio que tendrá que hacer esa propuesta al Congreso de diciembre. ¿Le sorprendió que el presidente Tabaré Vázquez siguiera hasta el final con el mismo gabinete y no planteara, por esto mismo que ustedes plantean, el desgaste y plantear un recambio de ministros? Pero yo hago la pregunta, ¿que cambien las personas implica que cambien las políticas? Yo creo que no. Yo no hablaría solo de la inseguridad. Yo creo que estamos interpelados en la convivencia. Nuestra convivencia está más violenta. Hay un fenómeno mundial, un fenómeno regional, que no lo quiero usar como excusa, porque nos tenemos que comparar con nuestra propia historia. Pero ¿cómo estamos los uruguayos conviviendo unos con otros en el deporte, en el tránsito? Nuestra relación es un juego de suma cero. Venzo totalmente al otro y el otro queda derrotado. No hay actitud del acuerdo. Y eso se ve en la política, donde yo veo cada vez más intolerancia, más juego de suma cero, más tratar de, bueno, vamos a pegarle al otro para destruirlo, y no la posibilidad de quiero ganar porque soy mejor, pero estoy dispuesto a acordar, más allá de los esfuerzos que hicimos. Bueno, en seguridad también da lo mismo, implicará parte de las autocríticas que tendremos que hacer. Quizás no supimos leer todo un mundo nuevo que está allí o qué está pasando. En el 2005 Caetano y otros hablaban del Uruguay fragmentado. Ya en el 2005, cuando el Frente Amplio no estaba gobernando, recién llegaba al gobierno y la sociedad estaba partida en dos, eso tiene consecuencias sobre la convivencia, sobre la seguridad. Bueno, son temas que tendremos que abordar, pero es muy fácil decir cambio a la persona y se cambia el chip. No existe, eso no es verdad, eso es mentirle a la gente, porque las instituciones en realidad es un conjunto de decisiones que está
compuesta por un conjunto de personas que esas no las vas a cambiar, porque si cambiara el ministro y cambiara todos los que integran el ministerio, bueno, yo podría decir, pero los que van a estar en el campo de batalla son los mismos. Entonces me parece que lo que no podemos hacer y no tenemos derecho es a tratar de sacar partido menor por esto. A mí lo que me preocupa del sistema político, estamos tan desesperados por ganar una elección que estamos perdiendo de vista todo lo que está en juego como sociedad. Y eso nos preocupa. Y no digo los demás son buenos y nosotros, los demás son malos y nosotros somos los buenos. Digo que estamos por momentos cometiendo esos pecados. Juan, en el tema del crecimiento de los asentamientos o de las personas en situación de calle, ha habido allí un cuestionamiento a cómo han funcionado las políticas sociales, no tanto de pronto las transferencias monetarias, sino más bien, bueno, digo, está bien, no está toda la plata, pero dinero ha habido, y mucho dinero, mucho más de lo que ha habido antes, pero bueno, en algún punto hay una situación allí que preocupa, ¿no? Como es esta, crecimiento de los asentamientos, crecimiento de las personas en situación de calle, en un país que además muestra un crecimiento ininterrumpido, un poco menos ahora, pero un crecimiento ininterrumpido de muchos años, ¿no? Ya 13 años. 14. Sí, a ver, yo no lo coloco tanto por ese escenario, ¿no? Yo no sé qué tanto ha habido crecimiento de los asentamientos, tal vez no lo hemos logrado reducir todo lo que hubiésemos querido, no se han construido tal vez, seguramente, todas las viviendas que se necesitan, todas las demandas que tenemos. Crecimiento de la... Salió el INE ahora decir que crecieron de 580 y pico a 610. Sí, está bien, pero prefiero agarrarme de otros datos que también son propios de este gobierno, ¿no? Agarramos el gobierno con 19% de desocupación, hoy está en el 8%, eso es un buen dato para la gente. Prefiero agarrar aquel Uruguay de 32,5% índice de pobreza, este Uruguay de 9,5%. Prefiero agarrar Uruguay de 4,5% de indigencia al 0,5% actual. También son datos de este gobierno. Pues si no, a ver, todo lo malo, 86 cargo todo lo malo, también quiero hacerme parte de carga algo de lo bueno también. El Uruguay ha cambiado para bien. ¿Dónde ha habido tanta plata? El famoso viento de cola. Ahora no hay viento de cola y en el Uruguay no está como en Brasil ni está como en Argentina. Digo, para hablar cosas también, si no es solo la carga negativa, solo lo pésimo, lo malo, lo negativo. Más nos va a ir si se restaura la derecha en nuestro país. Más nos va a venir si los partidos políticos tradicionales, que en realidad quieren profundizar otra vez los mismos lazos de mala distribución de la riqueza que teníamos antes, se vuelven a instalar. Ahí sí que vamos a bailar con la más fea. Creo que lo mejor es decir, a ver, tenemos problemas, no aparecer con soberbia. El Uruguay está mucho mejor que en el 2004, está mucho mejor, hay que afirmarlo, no hay que tener sentido vergonzante de andar con la cabeza, no, estamos mejor, pero hay que seguir mejorando. Ahora, solo puede mejorar con un gobierno de Frente Amplio, no con un gobierno de la derecha, ¿no? Con gobierno de la derecha, ahí está Macri, que todo el mundo cruzaba el charco a abrazarse y a felicitarlo, ahí está Temer, con Lula preso y con la situación que están viviendo. Ese es el Uruguay que no queremos. Queremos mejorar este proyecto político. Gracias a los tres por haber venido. Es un gusto. Y yo creo que a su vez en esto también hay que empezar a ver cuál va a ser la discusión sobre estos temas con propuestas. Es decir, no solamente decir, porque claro, criticar al gobierno es lo más fácil que hay que hacer. Ahora, cuando empiecen a emerger las propuestas y se puedan contrastar, que la ciudadanía pueda ver. A ver, para la seguridad, ¿cuál es? ¿Es poner los militares en la calle? Para el trabajo, ¿cuál es? ¿Es de regular las normas laborales? Porque así bajan los costos y los empresarios son más prósperos y los trabajadores, ¿qué? Para el desarrollo de este país, restringir las jubilaciones. Es decir, esas son las cosas que hoy uno la puede discutir porque las estimamos, porque no aparecen las propuestas. Entonces, la campaña electoral va a tener eso también de bueno, sí, que pero tendrán que aparecer. Sin eslogan, Sin eslogan, sin cliché, sin el tuiteo solamente, sino que junta con la posibilidad de expresar y discutir ideas. Después de la pausa, Carlos Camí, Pablo Iturralde, Carola Viaga, Partido Nacional. Ya volvemos.
Y es un gusto tener esta noche al diputado Pablo Iturralde, apoya al grupo de intendentes Mejor País, bienvenido, un gusto recibirlo, Gracias, Partido Nacional, independiente se podría decir así, ¿verdad? Caro Laviaga, senadora, Partido Nacional, sector Todos, bienvenida. Y Carlos Camí, sector Alianza Nacional, un gusto tenerlos a los tres. Pablo, va a ser una campaña de confrontación, va a ser dura. Entre los partidos sí, pero en la interna no lo creo. Sí, no, yo decía... Primero una precisión, empezamos por mí que soy el más viejo, porque hace más años que nos conocemos. Ahí está, a la derecha. Yo creo que, yo en el Partido Nacional creo que está viviendo unos años de una concordia absoluta, estamos trabajando muy bien. En lo programático, el Centro de Estudios del Partido trabajó sobre la base de un documento presentado por el senador Larrañaga, que ha sido un muy buen comienzo. Hoy mismo estuvimos conversando de algunos grupos programáticos, poniéndonos de acuerdo en cuáles son los principales temas que tenemos, por ejemplo, en vinculación en el tema seguridad. El viernes vamos a hacer una exposición conjunta ante el Congreso de Ediles, de miembros del directorio. Yo creo que el partido está en una madurez importante. Lo que pasa es que siempre paga decir, los blancos no se peleen. Entonces como que se instaló eso. Entonces con los blancos no se peleen ya un descalificativo, como que todas las peleas del Frente Amplio no existieran. Como que toda la discusión dentro del Frente no existiera. Entonces siempre allá andan los blancos peleándose. Yo creo que el partido tiene una gran concordia. El fin de semana yo no pude estar por problemas de salud, pero hubo un gran acto en Masoyer, una energía y una vibración importante, y creo que estamos todos muy contentos que acá no va a haber ni un sí ni un no. ¿Le preocupó, por ejemplo, a Alianza Nacional que los demás sectores del partido no lo apoyaran en la campaña de salir a recolectar firmas para modificar la Constitución en pos de temas de seguridad? Creo que fue una iniciativa que dejó de ser de Alianza Nacional o del senador Larrañaga. Ha tenido una muy importante adhesión, no solamente expresada en dirigentes muy importantes de otros partidos. Podemos mencionar al senador Bordaberry y al senador Coutinho, por nombrar lo que fue la última fórmula presidencial que representó al Partido Colorado. Hoy firmó el intendente Marne Osorio de Rivera. De líderes sociales, de personas... A ver, el intendente Enciso no es de Alianza Nacional, sin embargo, firmó, lo hicieron alcaldes muy importantes y representativos del país. Me parece que es una iniciativa que está en la gente y que desde ese punto de vista va a culminar, y así lo asumimos. Carol, hay una situación, si se puede decir, como extraña para todos, porque en la campaña anterior, en la que la calle Pau le gana a Larrañaga, arrancó como muy abajo, arrancó en 6, terminó ganando. Pero ahora es como el candidato que está consolidado en las encuestas y están todos para desafiarlo. Es un lugar absolutamente diferente, ¿es así? Sí, totalmente, se sale de un lugar diferente, de más responsabilidad que la que teníamos cuando éramos el 6% del partido, seguramente, pero lo que hay que entender es que dentro del Partido Nacional hay un consenso importante con respecto a cuál es nuestra responsabilidad frente al país, frente a los uruguayos y frente a la apuesta que tenemos, que es de ser gobierno. Y eso es lo principal. Y no ser gobierno por tener el poder, sino porque realmente el país está en una situación que necesita un cambio. Hay un modelo que se agotó y urgentemente los uruguayos estamos esperando alguien que genere esperanza. Y creo que desde el Partido Nacional eso se puede lograr. Pablo, yo recién le preguntaba a los legisladores del Frente Amplio, les preguntaba por el tema Sendic. Y siempre los partidos se sienten obviamente muy cómodos para hablar de los otros, pero cuando estaban hablando de Sendic surge la situación de Bascú, y allí aparece el Partido Nacional. ¿Qué hacemos con Bascú? Bueno, finalmente la Comisión de Ética del Partido Nacional decide, bueno, no sancionarlo. Sí, no, dijo que no había tenido una actitud proactiva. No lo expulsa, pero sí lo sanciona. Ahí no. La sanción no fue la máxima, pero fue una sanción. Quedó allí. No está sancionado, pero está observado.
Es una sanción, la observación es un tipo de bueno, de está sanción. bien. Yo lo busqué para no... Es decir, la Comisión de Ética del Partido Nacional no sanciona a Bakú, pero decide observarlo. Eso será Bueno, pero del no país. es así. Digo, Pero no, está después bien, entré pero en no la importa página del que- Partido Nacional y hay una observación. Ustedes dicen, no es lo mismo. No es lo mismo Bakú que Sendik, pero... Y después vienen situaciones, por ejemplo, cargos de confianza. Aparecen datos y dice, bueno, las intendencias del Partido Nacional, la mayor cantidad de cargos de confianza del Estado, ¿no? Cuando el Partido Nacional estaba diciendo, bueno, salgamos atrás del tema cargo de confianza, también para bajar los costos del Estado, y nos encontramos con que en realidad los que tienen más cargo de confianza son las intendencias blancas. Bueno, a ver, pero eso no es un tema que esté reñido con la moral y no ha llevado a nadie a renunciar, ni ha llevado a que haya un dictamen del Tribunal de Conducta Política, del Frente Amplio Interno, ni de la Comisión Sí, la JUTEP, sí, de la la Junta de JUTEP, Transparencia. ni un procesamiento de la justicia, como es el caso de Sendik, ni el caso como el senador de León, que yo le estoy llevando adelante un juicio político y ya se ha elevado desde la comisión al Parlamento. Digo, yo creo que una cosa es tener muchos cargos de confianza, que eventualmente los tienen, no sé cuáles son la cantidad, porque creo que son realmente diferentes las administraciones, no tienen que ver unas con otras, hay unas que tienen más y otras que tienen menos, pero no son 70.000 cargos nuevos que ha habido de ingreso en este gobierno del Frente Amplio. No son 70.000 ingresos, es otra cosa. Me parece que cuando mezclamos el tema de cuántos cargos de confianza se tienen con un tema de la ética, son cosas bien distintas. Me parece, digo yo por lo menos lo oriento por ese lado, ¿no? Vieron que el Frente Amplio ha insistido con la idea de, bueno, el Partido Nacional y el gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Desde el Partido Nacional se ha celebrado la llegada de Macri al gobierno. Bueno, ahora la situación de Argentina. Si me permite, esta postal la voy a tomar yo, porque como dijo Luis el otro día, cuando Gonzalo Mujica se adhería a la 404, si el Frente Amplio dice que nosotros somos Macri, será porque ellos se sienten los Kirchner. Y bueno, es tan ilógico una cosa como la otra. Ni creemos nosotros que el Frente Amplio sean lo mismo que los Kirchner, que representen lo mismo que los Kirchner en Argentina, y obviamente nosotros no tenemos relación con eso que nos quieren comparar, ¿no? La verdad que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, digo. Para la campaña, ¿habrá que mostrar equipo, Cami? Le digo porque, por ejemplo, la calle Pou tiene sus asesores, salen públicamente, todos sabemos que Azucena Arbeleche, Ignacio Munyo, el caso, por ejemplo, también en seguridad, Álvaro Garcés, en educación, Pablo da Silveira, Graciela Bianchi, es decir, tienen referentes. En el caso de, por ejemplo, de Alianza Nacional, ¿hay gente que diga, bueno, este es nuestro equipo, por eso tienen que elegirnos a nosotros? Para gobernar hay que tener equipo, sin duda, y yo creo que hay que tener la capacidad y la convicción de convocar a los mejores, sin otra atadura que esa convicción primera. Larrañaga tiene detrás de sí la Fundación Wilson Ferreira Lunate, que no solamente tiene en el nombre una concepción definida en torno a esto, sino también que tiene experiencia. Es un centro de estudios de más de 10 años, conformado por centenares de técnicos de todo el país, de calificada experiencia, de probada experiencia, y tiene sobre todo la convicción y el liderazgo y la experiencia demostrada en el gobierno exitoso de Paysandú de 10 años de que hay que gobernar con equipo y con los mejores. Pablo, en el caso del grupo de intendentes, está allí el surgimiento del grupo de intendentes. En su momento se habló de la posibilidad de un acuerdo, por ejemplo, con Verónica Alonso. ¿Eso sigue en pie o eso es algo que se ha diluido? La posibilidad de acordar. No, la posibilidad de acordar está y está planteada. No solamente eso, hay sectores que estamos más cercanos porque tenemos una raíz común y hemos venido trabajando en conjunto, como usted refiere, como el caso de Verónica, que bueno, se conversó y se continúa conversando, pero también tenemos un diálogo fluido con Alianza Nacional, con Jorge Larrañaga, y yo lo he dicho en más de una oportunidad, digo, nosotros vamos a tratar de transitar la interna con ánimo de ver cómo van marchando los candidatos. Si llegado el momento las cosas van indicando que, bueno, son dos grandes bloques, serán dos grandes bloques, y si
llegado el momento, todo indica que todo va hacia una candidatura única, bueno, habrá que ver quién es esa candidatura única, capaz que nos toca al que nosotros más queremos. El Partido Nacional yo creo que tiene una fortaleza que es la institucionalidad. Nosotros tenemos 183 años de historia. ¿Usted me está diciendo que de repente pueden llegar a junio con un solo, sin interna? Yo no descarto absolutamente nada. Ajá. A mí lo que me parece que nosotros lo que estamos haciendo es un tránsito de desarrollo de los candidatos para que lo conozcan, para que se vean los matices, y lo estamos haciendo en concordia y trabajando en común en el programa de gobierno. Si eso da lugar a dos grandes corrientes, como todo parecería indicar, lo que ha sido más o menos lo tradicional desde el 99 en adelante, y en el 99 se polarizó la cosa en dos grandes candidaturas y dos un poquito más chicas. Si todo parece indicar que eso es así, bueno, convergeremos las cosas racionales de la política, no vamos a ¿Y mantener... el grupo de intendentes tiene más, son más afines a Larrañaga que a la calle Pou? Tenemos una raíz más común, pero eso no quiere decir que seamos más afines o menos afines y que marquemos distancia con los otros. Nosotros, obviamente, hemos venido trabajando en los últimos tiempos en contacto con grupos de raíz wilsonista, y eso, bueno, obviamente, por algo no estábamos agrupados en todos esos grandes bloques, pero el partido es uno solo. A mí, yo recuerdo siempre cuando a mí me preguntan, sobre todo los más jóvenes de esos temas, yo me recuerdo una vieja discusión que nosotros tuvimos en tiempos del semanario de la democracia, donde yo trabajaba, y le fuimos a preguntar a Wilson sobre las diferencias entre el Partido Nacional Independiente y el herrerismo, y sobre Herrera y el nacionalismo independiente, y Wilson nos dijo, miren, Herrera siempre nos separó lo episódico, nunca lo permanente. Yo no estoy sintiendo que nosotros tengamos diferencias de fondo con grandes temas, en matices, en instrumentos, por ejemplo. Tú le preguntabas sobre las firmas que está juntando Alianza. Yo lo he firmado, pero sí ando con una papeleta y cuando me piden los compañeros se las doy para firmar. Me parece que eso es lo que hay que hacer. Yo tengo la sensación de que nosotros estamos muy plantados como partido. Todos nos sentimos mucho más blancos por un programa común. Queremos ver quién va a ser el abanderado. Sergio Botana, en sus redes sociales, dijo una cosa, pero en realidad, para ser fieles, en el semanario Búsqueda. En una entrevista que le hace el semanario Búsqueda dijo: la calle Pou es el candidato ideal para salir segundos. Vamos a hacer una pausa y después empezamos con Carola Viaga, ¿les parece? Y decíamos, el intendente de Cerro Largo, que después sí también vamos a hablar de un tuit último que puso recién en la jornada de ayer, dijo en una entrevista con el semanario Búsqueda, dijo, bueno, la calle es el candidato ideal para salir segundos. Carol. Yo no puedo juzgar los dichos de Sergio, él sabrá por qué dice las cosas. Lo que sí yo creo que Luis es una persona con una buena intención, que tiene sentido común y que tiene coraje. Y eso es lo más importante que creo que debe tener alguien que quiere hacer algo bueno por los demás. Y este país necesita gente con coraje para sacarlo adelante y para hacer lo que tiene que hacer y que todos estemos mejor, ¿no? Así que lo que diga Sergio, lo respeto y no soy quien para juzgarlo. Creo que está equivocado. Cami, es evidente que el país tiene problemas. El tema es si el Partido Nacional logra convencer a los ciudadanos que puede resolver esos problemas. Yo creo que ahí está, como muchas veces se dice, el cómo hacer las cosas para mejorarlas. No sé si se puede resolver algo 100%, pero todo siempre se puede mejorar. El Partido Nacional, según las encuestas de opinión, con el peso que esto tiene, las respetamos, y en este tiempo, todavía lejos de las elecciones, establece eso. Dice que la confianza de la ciudadanía está mirando al Partido Nacional, en la expectativa de poder ser la alternativa. También las muestras de opinión y la sensación que tenemos nosotros es que la opinión independiente o ciudadanos que votaron al Frente Amplio y hoy se replantean volver a votarlo, están mirando una alternativa. Yo creo que eso es lo que hoy está posicionado en el país. El Partido Nacional tiene
lo decía Pablo recién muy claramente, entre otras cosas un activo de más de 180 años de historia. Es un partido que va a zanjar con el voto, que para nosotros es sagrado, la elección interna, va a salir bien de ahí, y ahí vendrá la instancia de conformar a la mayoría de la población, no solo a los blancos. Pero las encuestas, que vamos a tomarlas como ciertas, dan una caída muy importante del Frente Amplio, ¿no? Es decir, el Frente Amplio votó un 48%, algo así, y en la última encuesta, tomemos a Equipos, que es la última encuesta, aparece en 31%. Pero el tema es que el Partido Nacional también aparece en 31%. Y el Partido Nacional sacó el 31% en la elección. Quiere decir que no movió la aguja, es decir, sigue convenciendo a los mismos que convencía. O bueno, siempre, insisto, siempre tomando la encuesta. No. Yo creo que eso no es tan así. Estamos todavía lejos de los calores electorales, todavía no hemos entrado en campaña. Yo creo que la gente hoy está viviendo una situación muy difícil en el día a día. Cuesta empezar a pensar que los que tenemos responsabilidad de gobierno en distintas áreas, desde la oposición o desde el propio gobierno, no estemos enfocándonos en eso y estemos ya entrando en la recta de la campaña. La gente está no llegando a fin de mes, no llegando a mediados de mes. El aparato productivo del país se está desmantelando, el pequeño y mediano empresario ya no puede sostener los costos, la gente se está quedando sin trabajo. Entonces, tiene unas urgencias que quizás no está con ganas de que lo llamen y le digan, ¿usted qué haría? Yo creo que la gente está pidiendo un cambio y eso se va a reflejar en estas próximas elecciones. No, pero además otra cosa en eso, Ana María, es bien distinto. Nacho Schwarzenegger lo decía el otro día en la exposición de la presentación de la encuesta. El Partido Nacional hace 5 años no marcaba 31, marcaba 21, 10 puntos menos. Después obtuvo 31. Hay un tiempo para crecer porque la gente toma la decisión al final del tiempo. Y el Frente no marcaba 31 en aquel momento, marcaba creo que 43, 44, una cosa por el estilo. El comparativo es el de hoy, hay que mirarlo con el de hace 5 años, cuánto daba. Con lo cual nos plantea un escenario distinto, que no es para echar campanas al vuelo, porque hay mucha gente independiente, pero hay una oferta mucho más amplia. Lo que yo creo es que hay un gran dolor en un amplio sector de la población que creyó en un proyecto, que creyó en unas promesas de campañas que hoy por hoy están viendo que fueron eso, promesas, y que no se cumplieron. Y que lejos de estar mejor el país, lejos de bajarnos los impuestos, lejos de hacernos la vida un poco más fácil el gobierno, al contrario, hay cada vez más un aprete sobre los uruguayos bueno... También me parece, si me permite Ana, creo que de las encuestas surge algo que va a ser nuevo para el país. Es la muy posible representación múltiple y diversa en el Parlamento. Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Independiente, Unidad Popular. Y Partido de la Gente, por primera vez. Y va a haber que conformar una mayoría. Estamos hablando del partido que lidere y le otorgue la responsabilidad a octubre de conformar esa alternancia a la democracia. ¿No ha sido muy duro el Partido Nacional en no darle un crédito al presidente de la República ante el comandante en jefe del Ejército? Porque muestra una fragmentación a nivel político que quien mira de afuera para el ciudadano común, que es realmente un poco preocupante, que se hayan encolumnado con los dichos, independientemente de que tenga o no tenga la razón. Quizás en el foro íntimo de ustedes pueden decir, tiene razón Manini Ríos, pongan que lo piensen, pero salir así tanto a confrontar al presidente y apoyar al comandante en jefe del ejército, Pablo. El tema se ha manejado, yo creo que se ha manejado mal, no todo el mundo ha opinado y no todo el mundo ha opinado de la misma manera. Yo creo que en este caso lo que hay es una actitud de tratar de denostar al ejército clarísimamente,
y con cuestiones que no son reales, porque no es menos cierto si el comandante Manín Ríos habló sobre determinadas cuestiones de fondo que son absolutamente exactas y precisas, que tiene que ver con la poca jubilación y la forma que no van a llegar, sobre todo la tropa, pero también los militares están a favor de una reforma, y después uno puede gustarle más o menos la forma en que lo hizo, que es ahí donde está el matiz. A mí me da la impresión de que si el gobierno tiene los instrumentos, puede usarlo y puede destituirlo. Yo creo que no se fue por ese camino porque resultó mucho más interesante el de decir, mejor te pongo bajo guardia de arresto de rigor durante 30 días, lo cual es mucho más desprestigiante, se intenta desprestigiar. Me parece que acá nadie tiene dudas que hay que reformar la caja militar. Los primeros que creen que hay que modificar la caja militar son los militares. Creo que se está haciendo un esfuerzo y está habiendo diálogo entre todos los partidos políticos para ver cómo se hace, y lo que se trata es que los demás abajo no estén pagando los temas. Toda esta distracción de si el comandante va o no va, y lo que dicen o no dicen, y una interna que hay casi que de comité de base en medio del Consejo de Ministros, me parece que no le hace bien ni al gobierno, ni al sistema democrático. Y bueno, el gobierno es libre de sancionar al comandante. También yo soy libre de no pronunciarme. Dentro de la Constitución el gobierno tiene los mecanismos para... No, yo digo, no digo que usted se haya pronunciado, digo, se ha pronunciado, se pronunció Larrañaga, coincidió la calle Pou, se pronunció el senador Javier García, digo, es decir, ha habido un respaldo. Volvemos ahora sí al tuit de Sergio Boctana. ¿Es comparable la situación de Manín y Ríos, que vuelve ahora el martes 18, con la de Wilson Ferreira en el 84? Porque él dijo, lo voy a ir a esperar con la misma fe. No, yo creo que no. Pero me interesa el tema sustantivo, que es, se está aplicando el reglamento del Ejército, que en ningún lado habla del comandante en jefe, en el medio de haber dicho previamente que había violado el artículo 77 de la Constitución, que claramente no lo hizo. Y aparte no faltó a la verdad el comandante lo que señaló. Entonces, el presidente le había pedido que en el acto formal no hiciera referencia. Ha sido un comandante bastante mediático, digo, en declaraciones, por ejemplo, hizo un tuit donde decía, cuando la patria está en peligro, solo están las obligaciones, no están los derechos. Ha sido un comandante que ha sido un comandante contestatario, de pronto. Que ha defendido el rol de ministro de la Defensa, y en este caso concreto ha defendido a los militares de menor rango. Yo creo que es desmedida la medida que se ha tomado por parte del presidente de la República. No creo que sea un tema de apoyar o no al presidente. El Partido Nacional siempre ha apoyado la institucionalidad, siempre, y lo está haciendo, y lo va a hacer. Esto es una medida, a mi juicio, destemplada, no se condice con la situación a la que refiere, y coincido con Pablo de que menos adecuado es hacerlo de la manera que se hizo, telefónicamente, cuando está en México el comandante en jefe en una misión oficial. Me parece que es un tema que hay que analizarlo de otra manera, y hasta ahí es lo que se ha planteado por parte de los referentes del Partido Nacional. Carol, yo creo que lo que se está perdiendo de vista es lo sustancial en este caso, el por qué el comandante en jefe está pronunciándose de esta manera. Es por una situación angustiosa que está viviendo su tropa, que están viviendo en verdad los soldados de todos nosotros, los que están cuando hay inundaciones, los que están cuando hay incendios, los que están cuando hay que sacar la basura de Montevideo. Están en una situación de vulnerabilidad social y económica desesperante, es la verdad. Entonces, alguien tiene que levantar la voz por ellos, y lo hizo con respeto. No lo hizo haciendo consideraciones políticas, sino aclarando la situación real que están viviendo la mayor parte de los soldados, y a mí me parece que cumplió con su deber como máximo jefe de su gente. ¿Estarán los votos para reformar la caja militar? Hay dos cosas distintas acá. Nadie tiene dudas que el presidente de la República el Ejército y las Fuerzas Armadas deben estar sometidas al presidente de la República como corresponde, pero después
actores políticos comentan lo que les parece acerca de los temas. Acá hay una situación compleja que se ha magnificado y de vuelta no estamos discutiendo sobre el tema de fondo, que es lo que queremos hacer con la reforma de la caja militar. Claro, a ver, del año 85 a la fecha... Nadie dice que no haya que reformar la caja militar. Los propios militares son partidarios de reformar la caja militar y se ha trabajado. Trabajó mucho el senador Camí en el Senado, estamos trabajando mucho nosotros en diputados y nosotros queremos una solución para el tema de la reforma, pero no entreveremos tanto. No es claro. que... Porque, a ver, desde el 85 a la fecha ha habido, bueno, el Partido Nacional lo sabe, con el comandante Rebollo, un hombre del riñón del presidente, que el presidente en la calle lo termina echando, ¿no? Exacto. Entonces, siempre, digo, es una relación, es un hilo muy fino, es una relación muy delicada. Ahora, todos hablamos del tema de la reforma de la caja militar, que es necesario arreglarla, pero poco se habla del sistema y de los puntos del IVA que van pasando para el BPS, lo que cuesta. Y la caja bancaria, cuánto le ha costado al país, tampoco hablamos de eso. Vamos a hablar, sí, en este programa vamos a hablar próximamente, porque evidentemente que la reforma de la Seguridad Social y de las cajas es integral. Mira que no todo el mundo estuvo en la misma línea y el Partido Nacional no se ha pronunciado sobre el tema del asunto, porque no corresponde, además, porque el Partido Nacional cree en la institucionalidad y en la República, que es lo más importante. Gracias a los tres por haber venido esta noche, ha sido un gusto. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Volvemos el próximo miércoles a las 20. Plan País por Televisión Nacional. Buenas noches.